Pese a las fuertes críticas y protestas ciudadanas para que no se cobrara la valorización, la alcaldía y el consejo le dieron el visto bueno en medio de fuertes controversias y acusaciones inclusive de presuntos casos de mermelada entre los integrantes de algunos miembros del consejo, entre ellos Cambio Radical. Hernando Arenas es el gerente de la valorización, el director de valorización del IDU, considerado prácticamente el cerebro de este tributo. Muchas gracias. Usted es geógrafo, ¿cierto? Sí, señor. Geógrafo de la Nacional y desde hace mucho tiempo trabaja en el IDU e inclusive está especializado en esto de la valorización. 17 años en el IDU, sí, señor. 17 años en el IDU. Quiero hablar con usted, quiero echar lápiz, quiero que nos explique minuciosamente cuál es el impacto, quiénes son los que van a tener que pagar, cuáles fueron los criterios para establecer la capacidad de pago de los ciudadanos y todo eso. Pero antes, imagínese usted que hay muchas cosas polémicas. Precisamente, hay varias preguntas. ¿Se justifican muchas de estas obras? ¿Cómo se determinó la capacidad de pago? En lugar de un centro cultural en una zona alejada de los sitios más vulnerables de la ciudad, ¿por qué no va a haber construido parques, calles y otros proyectos que beneficiaran más a esta población? Yo estuve en la calle y esto fue lo que encontré. De la lista de 16 obras, esta que costaría más de 80.000 millones de pesos es de las polémicas. Número 1069 con calle 82 en toda la esquina en un sector de estrato 6. Aquí hay un edificio muy moderno de oficinas, está el centro comercial andino, establecimientos comerciales y más apartamentos y oficinas. Quiso el anterior alcalde Gustavo Petro aquí levantar una unidad residencial de viviendas de interés social. Ahora, un centro cultural, dice el alcalde Peñalosa, cuyo nombre sería Felicidad. Pero en vez de felicidad, el sitio ha despertado más bien preocupación entre los vecinos del sector. Y la afectación a nivel, digamos, comercial y a nivel de convivencia en esta zona. Cuando dice convivencia, ¿a qué se refiere? Me refiero a nivel de seguridad puramente. Me parece que es un espacio que no es adecuado para que incluyan toda esa cantidad de actividades ahí. Aparte del tráfico y la congestión, muchos se preguntan por qué un centro cultural para la población más vulnerable en este punto se justificaría que hasta aquí vinieran personas de bajos recursos para las actividades lúdicas. ¿No les saldría más costoso? ¿Cuánto vale un liberal aquí en la calle? 1.200. ¿Y cuánto cree que cueste un liberal en ese nuevo centro cultural? Pues yo creo que por ahí más de 1.500, que es más. ¿Vale la pena meterle la mano al bolsillo a los capitalinos para construir este proyecto o sería mejor hacerlo en otro punto de la ciudad? Me pregunto. Pero al continuar recorriendo las calles, llegamos hasta este barrio de estrato 4. En últimas, a quienes más duro les va a dar en el bolsillo este cobro de valorización. Ya nos tienen cansados. Nos toca recoger cada año para 2. Pero el IDU dice que los bogotanos que viven en estratos 4, 5 y 6 sí tienen capacidad de pago. Me asalta esta duda. ¿Con qué criterio se estableció eso? Así lo hace por lo menos un banco. Piden referencias comerciales, piden referencias de trabajo y, digamos, activos que uno tenga, ¿no? A diferencia de una entidad financiera, el IDU estableció la capacidad de pago de los bogotanos estrato 4, 5 y 6 así. El criterio fue a través de una encuesta multipropósito, comportamiento de pago de otros tributos, además de otros estudios como Bogotá Cómo Vamos y la firma Radar, que según el IDU establecieron que los bogotanos de estratos 4, 5 y 6 sí tienen capacidad de pago. Pero ¿cómo saber o entender entonces que muchos que también son de estrato 4, cuando fueron a solicitar un servicio financiero, el banco o la entidad les dijo que no les prestaba porque no tenían capacidad de pago? Mejor dicho, para pagar impuestos siempre se tendrá capacidad de pago según el gobierno. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Bueno, empecemos a hablar un poco de lo que finalmente se aprobó en el Consejo de Bogotá. Explíquenos, son 16 obras, antes eran 35 las contempladas. Sí, señor, 16 obras, 5 vías, aceras y ciclorrutas, peatonales, corredores ambientales y este centro cultural muy importante en el paquete de obras. Estas obras finalmente las van a pagar
¿quiénes? Los estratos 4, 5 y 6 y los usos no residenciales. ¿Qué es eso? Básicamente son los propietarios de los predios que no son residenciales, véase las industrias, los comercios, los equipamientos, y el estrato 4, 5 y 6. Una pequeña porción del estrato 3 va a pagar, que son los predios avaluados por encima de 500 millones de pesos. Estos. Exactamente. Si están en un sitio de estrato 3 y tiene un predio que supere los 500 millones de pesos, tendría que pagar. Exactamente. Es decir, en Bogotá tenemos 2.500.000 predios, Sí. en los ejes 680.000, de los cuales van a pagar 380.000 propietarios. Claro. Son 906 mil millones de pesos los que se van a recaudar. Sí, señor. Eso cuesta en las 16 obras. Eso cuestan las 16 obras. ¿Por qué dicen ustedes que por primera vez el estrato 1, 2 y 3 no pagan? Porque son precisamente los estudios de capacidad de pago que hicimos los que nos empiezan a demostrar que el estrato 1, 2 y 3 no tiene capacidad de pago. Cuando los excluimos de la distribución, empezaron a dar nuestros modelos que esos precisamente son los que no tienen capacidad de pago. ¿Y qué le ofrecemos a los que quedan? Pago por cuotas. Pero el cobro de valorización se supone que lo paga quien se beneficia por la obra. ¿Quién se beneficia por la obra? ¿Cierto? Sí, señor. Bajo ese orden de ideas, entonces, ¿cuántas obras de estas se van a hacer en los estratos 1, 2 y 3? Pues realmente los ejes tienen muchos estratos, hay estratos 1, 2 y 3, esos se benefician también, pero están excluidos. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de pago precisamente, pero se van no a le entiendo beneficiar. entonces, no le entiendo porque según ustedes han definido 3 ejes ambiental, 3 Sí. ejes, ¿cierto? Para 3 ejes construir. de beneficio, sí. Yo no veo en esas 16 obras ninguna que se haga y beneficie directamente al estrato 1, Claro, 2 y 3. en estos ejes también, salvo en la zona industrial, hay estratos 1, 2 y 3. Digamos, el Codito en Usaquén, la parte oriental de la localidad de Chapinero tiene estrato 1 y 2. Ahí precisamente hay beneficios también para esos predios, pero no va a haber cobro. Pero ellos directamente se benefician en el estrato 1, 2 y 3. Nosotros creemos que Directamente los se ejes de beneficio son unidades funcionales en la ciudad que permiten el beneficio a todos los predios localizados en estos ejes. No, la impresión que le queda a uno es que el estrato 1, 2 y 3 no se va a beneficiar y pues evidentemente por eso no le cobran. Esa también es una interpretación, pero nosotros creemos que sí se van a beneficiar, sin embargo los excluimos. Claro, ¿y no habría sido mejor hacer obras que beneficiaran también al estrato 1, 2 y 3? En la presentación en el Consejo, la Administración mostró el paquete de obras que tiene la ciudad, obras financiadas por otros tributos, obras financiadas por endeudamiento, por transferencias ordinarias, un gran paquete de obras. Las obras donde hay menor capacidad de pago se financian con otro tipo de fuentes de financiación. ¿Cómo se estableció la capacidad de pago de estos ciudadanos de estratos 4, 5 y 6? ¿Cuál fue el criterio? Entonces, empezamos a revisar el comportamiento del predial conjuntamente con el Consejo, empezamos a ver cómo era ese comportamiento del predial y contratamos estudios a profundidad sobre el gasto de los contribuyentes. ¿Bajo qué criterio? Básicamente es una metodología de una empresa que se llama Radar, que nos permitía ver cómo iba creciendo el gasto, y cuando usted ve cómo crece el gasto, pues tiene una intuición de que los contribuyentes pueden hacer un esfuerzo adicional para los proyectos de infraestructura. ¿Usted lo que me está diciendo es que fue una encuesta? Es un estudio, ellos tienen una metodología certificada que nos permitió ver cómo iba el gasto aumentando, cómo iban esos indicadores económicos mejorando en la ciudad. ¿Sí es eso un suficiente criterio técnico para definir la capacidad de pago de alguien? Cuando uno pide un crédito en un banco o un servicio financiero, lo esculcan absolutamente todo. Nosotros utilizamos la información disponible, los comportamientos en predial, cómo se iban comportando las demás contribuciones, inclusive contribuciones anteriores nuestras, y lo que hicimos, insisto, fue la exclusión para lograr determinar cuáles son los contribuyentes que sí pueden pagar, no cuánto, sí pueden pagar o no pueden pagar. Realmente eso es lo que establece. Pero si no establecen una encuesta. cuánto puede pagar, ¿por qué entonces se fijan estos montos de Una cobro? vez, Juan Diego, que el estudio de capacidad de pago le dice a usted, estos pueden pagar, vienen los esquemas de cuota. ¿Y cómo pueden pagar? Entonces, esa canasta de gastos, nosotros empezamos a ver cuánto puede más o menos el contribuyente tener esas cuotas mensuales para poder distribuirle la contribución en el tiempo. ¿El recibo de pago empezará a llegar cuándo? En enero, y esto es muy importante, es un momento de tranquilidad. ¿Por qué? Porque enviar el recibo, la cuenta de cobro, realmente es el nombre técnico, no quiere decir que el contribuyente tenga que pagar en enero. Es simplemente él recibe la cuenta de cobro y hace su planeamiento financiero. ¿Y dónde está el primer vencimiento? El 1 de agosto del próximo año. Es decir, enviamos las cuentas de cobro para que puedan hacer la planeación financiera. No es para pagar exactamente en enero. Usted puede pagar hasta el 1 de agosto con el 10% de descuento o por cuotas si así lo define. Yo conseguí este informe, Hernando,
del proyecto Bogotá, ¿cómo vamos? Lo presentó hace apenas unos días en la Universidad Javeriana y hay una recomendación que le hace muy puntualmente a ustedes, a la alcaldía. Dice: además, los expertos advierten que también debe mejorarse la identificación de la capacidad real de pago de los contribuyentes con el fin de no generarles asfixia fiscal. Si esto lo dicen los expertos que miden eso, no entiendo ustedes cómo establecieron la capacidad de pago. Precisamente el Consejo ordenó a la Administración hacer recurrentemente estudios de capacidad de pago, encuestas sobre capacidad de pago para tener cómo apalancar los tributos. Pero ¿cómo una encuesta puede definir si usted puede o no pagar? Pues es precisamente la manera como tenemos para consultarle a los propietarios, a los contribuyentes, si tienen o no capacidad de pago. Mediante un formulario, unas preguntas, se establece, ¿cierto?, quién tiene capacidad de pago y quién no en la ciudad. Bueno, dicen ustedes que esto inclusive va a ser financiado, diferido. Sí, señor. ¿No parte de ahí precisamente que la gente no tiene plata y por eso tienen que pagarlo por cuotas? Es precisamente eso. Como sabemos que la capacidad de pago no se puede golpear de frente, le ofrecemos a los contribuyentes cuotas. Es decir, en un predial, vamos a suponer de 2 millones de pesos, supongamos que un contribuyente pagó 2 millones de pesos, su cuota mensual serían 200.000 pesos durante 3 años. ¿Hay o no capacidad de pago? Respóndame la pregunta. Yo creo que sí. ¿Usted cree o está seguro? Estoy seguro. ¿Está seguro? Entonces, ¿por qué se difiere? Precisamente porque no podemos determinar qué contribuyentes no, esa pobreza oculta, que es muy difícil de determinar. Ese tipo de contribuyentes lo protegemos con el esquema de cuotas. ¿Usted dónde vive? En La Española, en la localidad de Engativá. ¿Se beneficia con esto? ¿Tiene que pagar? Me beneficio por toda la ciudad, pero no estoy en un eje de cobro. No está en un eje de cobro. Estas personas que tienen que pagar y que son de estrato 4, 5 y 6, obligatoriamente tienen que estar en ese eje. Obligatoriamente, sí. Si es estrato 4 y fuera no está ahí, como el caso de Ciudad Salitre. Digamos, en el análisis del proyecto con el Consejo se decidió que el eje en Ciudad Salitre tenía unas ciertas mejoras por hacer y se decidió retirar, el Consejo y la Administración se ponen de acuerdo y retiran ese eje. Ahí hay estrato 4, 5 y 6. El estrato 5 y 6, evidentemente, pensaría uno, tiene con qué pagar. Sí. Pero casi siempre en el sándwich, quienes quedan en la mitad son los del estrato 4, que son a los que más aprietan y asfixian cuando les ponen tanto, como dicen estos informes de expertos. ¿Ustedes sí estudiaron con seriedad eso? Sí, fíjese que es la primera vez que un proyecto de acuerdo incluye topes. Antes nosotros distribuíamos la contribución independiente de los topes. Hoy en día, en el trabajo conjunto con el Consejo, nos dimos cuenta que el tope para el residencial hasta un predial era significativamente eficiente para que la gente tuviera cómo racionalizar, cómo obtener su contribución. Pero fíjese una cosa importante, no todos los predios residenciales van a pagar hasta un predial. La mayoría están en medio predial. Pero la conclusión es, estas personas, estos 380.000 dueños de predios, de estos directamente implicados, van a tener que pagar el equivalente a 2 prediales el próximo año. Solo los residenciales van hasta un predial. Los no residenciales, los comerciales, los industriales, van hasta 2,5 prediales, diferido en cuotas hasta 5 años. ¿Quien tenga un restaurante pequeño, una tienda de barrio, paga? Si tiene estratificación, los predios quedarían dentro de las reglas de la estratificación, o sea, de los residenciales. ¿Sí? 4, 5 y 6. Hay algunos restaurantes que están por allí metidos en el residencial, pero si son predios comerciales, van con la regla de 2,5 prediales. Veamos la participación de nuestros televidentes hasta ahora a través de las redes sociales de Twitter. Nelson Lisandro Vidal García dice, se inventan nuevos impuestos para sacar la plata al pueblo para arreglar los errores de los corruptos. Importante mencionar aquí que esto no es un impuesto, no tiene esa recurrencia anual, es una contribución, hacemos un esfuerzo cada mucho tiempo en la ciudad. Técnicamente no lo es. Exactamente. Técnicamente no lo es, pero ¿qué pasaría si uno no lo paga? No, hay muchos esquemas de financiamiento. Mire, en general el comportamiento de la valorización en Bogotá, la confianza que tienen los ciudadanos en la valorización en Bogotá es muy importante. Le valgo lo de técnicamente no es un impuesto, pero respóndame la pregunta. ¿Qué pasa si no lo paga? Al puro final de este proceso, por supuesto, hay un cobro coactivo, pero hasta ahora nosotros las carteras en valorización realmente son las más bajas de todas las ciudades que en este momento adelantan proyectos de valorización. O sea, si uno tiene que pagar sí o sí algo, no es un impuesto. Como todos los tributos, sí, señor. Bueno, pero aquí lo están imponiendo. Es un tributo, sí. Tiene que pagarlo. Bueno, hablemos ahora de la posibilidad que hay de pagarlo y con un 10% de descuento. Esto es importante. Los grandes contribuyentes nos solicitaron, los grandes industriales dijeron, oiga, y si nosotros hacemos un esfuerzo adicional, ¿qué hay para nosotros? Pues efectivamente les podemos ofrecer un 10% de descuento. Recuerden ustedes, hasta el 1 de agosto. Sí. Este centro cultural, Felicidad, que se va a construir en la 82 con 11,
¿realmente es una obra prioritaria o no habría valido la pena que estos recursos, son más de 80.000 millones de pesos, se destinaran para construir calles, parques, arreglar andenes en las zonas más vulnerables? Mire, Juan Diego, televidentes, cada vez el precio de los predios es más sensible a este tipo de equipamientos, a las ciclorrutas, a los canales, a los centros culturales, como en este caso el que estamos proponiendo, y salió ayer aprobado en el Consejo. Cada vez, fíjese que en su nota hay una serie de oficinas alrededor que yo le puedo asegurar que van a mejorar su rentabilidad. Es más fácil rentar una oficina cuando hay un centro cultural, los empleados llegan en bicicleta, en las estructuras bici, eso. Pero es que el problema no es la zona, no volvamos a esto un tema de clase ni mucho menos. Es un tema de prioridades. ¿No se necesitaría mejor un parque, por ejemplo, para las personas más pobres de Bogotá y que tuvieran mejores calles, pavimentadas, andenes, ciclorrutas? ¿No sería eso por supuesto, pero este es solo uno de los esquemas de financiamiento. Cuando uno mira el mapa general de la intervención IDU en toda la ciudad, pues se da uno cuenta que las otras fuentes de financiamiento, fíjese en zona industrial, no es solamente las vías que vamos a hacer por valorización, va a haber un esquema de mantenimiento importante, hay que mirar esto de manera integral. Los centros culturales que estamos haciendo en los otros sectores de la ciudad los financiamos con otras fuentes. Veamos más participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Eduardo Parra dice: no estoy en contra de los impuestos, lo que sí estoy en contra es que no se vean las obras a causa de los impuestos, sino que se ve más corruptos ricos. Súper importante esta pregunta porque es la primera vez que vamos al Consejo con un paquete de estudios y diseños adelantado. Es decir, el próximo año vamos a iniciar en segundo semestre la intervención en la zona industrial y en las aceras en el eje El Cedro. Sí. La gente va a empezar a ver la cuenta de cobro y las obras al mismo tiempo. Sí, pero digamos que es la tercera vez, corríjame usted, que el mismo Consejo le dijo no a esta valorización. Es la segunda de este proyecto. La segunda de este proyecto. ¿Y qué los hizo cambiar de idea? El trabajo, yo creo que con el Consejo se hizo un trabajo muy serio, muchos análisis, muchos debates, miren aquí, mejoren aquí, miren los topes para el residencial son aportes del Consejo que hicieron que el proyecto que llevamos hace un año fuera mejor y sobre todo la instrucción, hagan estudios y diseños para que tengan un valor. ¿Ya están los estudios y diseños de estas obras? Están en marcha, se entregan en el primer semestre, están todos los estudios de factibilidad. ¿Cómo aprueban entonces esto si no están? Todos los estudios de factibilidad, de hecho los estudios y diseños costaron 31.000 millones que son dineros que no vamos a cobrar a los contribuyentes. ¿No se podía primero hacer las obras y después cobrarlas? Es una pregunta muy interesante. El problema es que cuando siempre me hacen esta pregunta yo digo, ¿y con qué financiamos? Bueno, ¿con crédito? ¿Y no sería mejor este crédito en los sectores más vulnerables de la ciudad? Para todo. Es decir, si finalmente se le va a cobrar a la ciudad, pues un crédito está claramente respaldado con la valorización y los impuestos. Las fuentes de financiamiento por crédito las usamos para los sectores donde no hay capacidad de pago. Pero así se hace en los grandes proyectos, con vigencias futuras, se presta plata y se endeuda, pues a por supuesto, pero esta fuente de financiamiento en los sectores de capacidad de pago nos ayuda para no tener que endeudar tanto la ciudad. Bueno, lo cierto es que a algunos sí nos va a tocar ir a los bancos a pedir crédito para poder pagar esto. Nosotros esperamos que nuestros esquemas de financiamiento los convenzan de que no tienen que recurrir al esquema financiero porque el IDU ofrece cuotas hasta por 5 años. Si el banco le dice a uno no tiene capacidad de pago, ¿cómo le digo yo que el IDU dice que sí? El IDU le ayuda con las cuotas. ¿En serio? Sí, señor. Bueno, pues ahí está, es Hernando Arenas, el director de valorización del IDU. La verdad es que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, cuando se nos anuncia una avalancha de impuestos, inclusive a nivel del gobierno nacional, con más tributos, la ley de financiamiento, uno realmente queda con muchas dudas y preguntas sobre si el IDU se tomó el trabajo realmente de evaluar la capacidad de pago de los ciudadanos. Realmente este es el momento donde presentamos un paquete, un proyecto de acuerdo muy bien estructurado, nadie va a tener problemas para pagar, el esquema de cuotas es muy amplio, nadie se va a asfixiar por este tributo que de cuando en vez la ciudad utiliza, pero le recuerdo a usted que la mitad de la malla vial arterial de esta ciudad se ha construido por valorización. Esos son los 27 concejales que le dijeron sí al cobro de la valorización, algunos de ellos de Cambio Radical, que bueno, Cambio Radical es el partido de Peñalosa, lo apoyó para hacerlo llegar a la alcaldía, pero inclusive Germán Vargas Lleras en una columna que escribió el domingo dijo, no apoyo. ¿Cómo entender entonces que muchos se hayan volteado y apoyado?
Pues darle las gracias al Consejo, fue un debate muy serio, muy profundo, miramos muchas alternativas, los concejales que confiaron en la administración y en los contribuyentes, por supuesto, saben que la presencia de la administración en este proyecto es importante, los aportes fueron muy importantes y vamos a cumplir con las obras. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí echando lápiz con un tema, por supuesto, tan sensible para el bolsillo de los ciudadanos. Lo cierto es que hay que comenzar a alistarse. Valorización, más impuestos por parte del gobierno nacional, colegios, comienzo del próximo año, en fin, la cuenta es larga y la verdad no cabe otra que más huecos al cinturón. La encuesta a esta hora de la mañana, aquí está. ¿Sí o no, la racha de impuestos y valorización del próximo año afectará su presupuesto para celebrar la Navidad? 2.900 votos, sí, 91%, no, 9%.